El mejor amigo de Nathaniel, justo antes de morir, le confió el cuidado de su única hermana. Para darle a la muchacha una sensación de seguridad, la convirtió en su esposa. Ese día me quedé congelada en la puerta y llamé a Nathaniel cuando salió de la habitación. ¿Qué tal si nos divorciamos? Él dijo que era solo un pequeño capricho de una niñita y que yo estaba haciendo un gran alboroto al respecto. Pregunté de nuevo. Esta vez se quedó callado, se fumó un cigarrillo entero y luego dijo, ¿quieres el divorcio? Solo si estás muerta. Más tarde, realmente morí. Rompió su promesa y buscó a su esposa por todo el mundo. El día que Nathaniel decidió estar con Melin para cumplir la promesa que le hizo a su mejor amigo, no pude detenerlo. Me lo ocultó, me envió lejos y pasó toda la noche con otra mujer en nuestro dormitorio. A la mañana siguiente, dijo que era solo para darle más seguridad a la hermana de su mejor amigo. No tenía elección. Desde ese día, Nathaniel y yo quedamos atrapados en una guerra fría por el divorcio. Él estaba siempre ocupado atendiendo los estados de ánimo y los caprichos de otra mujer, sin darse cuenta de que su esposa estaba a punto de morir. El día que fui a hablar con él sobre el divorcio, era un día soleado. Pero a mitad de camino empezó a llover. Me quedé parada debajo de una parada de autobús viendo cómo el coche de Nathaniel se detenía frente a mí. Sentada en el asiento del pasajero estaba Melanie con sus manos ahuecadas frente a ella. La ventanilla bajó y la fría mirada de Nathaniel me recorrió. Solo dijo 2 palabras, entra. Me quedé allí congelada por un segundo. Entonces miré a los ojos de Melanie, que estaban llenos de una sonrisa que no era exactamente una sonrisa. Fue incómodo, pero aún así me subí al auto, con mis zapatos embarrados ensuciando la alfombra impecable. Encorvé mi cuerpo y me apoyé con cautela contra la ventana, demasiado asustada para moverme. ¿Qué es ese olor? Es muy malo. ¿Alguien lleva varios días sin bañarse? Melanie arrugó la nariz y acercó su cabeza a la mía. El hombre que conducía, Nathaniel, la miró con cariño, con una leve sonrisa en sus ojos. Melanie, basta. La chica que estaba adelante le sacó la lengua juguetonamente y luego se giró para olerme. Parecía que estaba a punto de vomitar, entonces se burló. Elisa, ¿puedes bañarte más seguido? Realmente hueles a gente de campo. Cuando dijo su primera frase, yo ya me había olido. La ropa de hoy estaba recién cambiada y tenía fragancia de jazmín. No estaba sucia en absoluto. Pero no me defendí. No había olvidado el motivo por el que vine a ver a Nathaniel hoy. Si enojaba a Melanie, quién sabe cuánto tiempo pasaría hasta que tuviera la suerte de volver a verlo. Nathaniel me miró a través del espejo retrovisor. Su mirada era oscura, casi como una ilusión, pero de repente habló, Melanie, aléjate de mí. He estado ocupado con el trabajo estos días y no he tenido tiempo para bañarme. Hice una pausa por un momento y luego le eché una mirada rápida. Parecía que me estaba ayudando, pero no podía ser verdad. Todos sabían que cuando Nathaniel se casó conmigo, no fue por voluntad propia. Su mirada cambió de nuevo y esta vez levanté los ojos. Él se dio la vuelta inmediatamente. Melin se rió y abrazó el brazo de Nathaniel que descansaba sobre el volante. Nathaniel, qué mala memoria tienes. Anoche, estaba acostada en tu cama mientras te duchabas. Miré por la ventana y sonreí levemente. En ese momento ya ni siquiera sabía qué estaba pensando. Cuando salimos del coche, Melanie, tratando de no ensuciar sus tacones altos, le pidió a Nathaniel que la llevara adentro. El hombre me miró primero y luego se inclinó para recogerla. El personal del restaurante parecía estar acostumbrado a ello y esbozaba sonrisas furtivas. Lo seguí adentro y tomé asiento. Durante toda la comida, Nathaniel apenas comió, atendiendo constantemente a la mujer que estaba a su lado, observando qué platos comía más, recordando sus preferencias. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Nathaniel pareció mirarme accidentalmente, notando que no había tocado mi comida. Él frunció el ceño. Lo seguí hasta la casa de Melanie. Mientras lo observaba mientras la acompañaba escaleras arriba, me senté en el auto a esperarlo. 3 horas después, Nathaniel salió, se puso una nueva ropa y todavía había gotas de agua en su cabello desordenado. Abrió la tarjeta o explicó torpemente, mi café se derramó y manchó mi ropa. Asentí levemente y no dije nada más.
Durante mucho tiempo pude sentir la mirada de Nathaniel sobre mí. El coche finalmente empezó a moverse. Conducía rápidamente, haciendo curvas cerradas. Parecía que estaba enojado. Agarré la manija de la puerta del auto para evitar caerme. De repente, Nathaniel frenó bruscamente. Mi frente golpeó la ventanilla del coche con un ruido sordo. Nathaniel hizo una pausa por un momento antes de mirarme mientras me frotaba la frente ahora roja. Su voz era difícil de leer: siéntate en la parte delantera. Seguí frotándome la frente, fingiendo que no lo había oído. Elisa, no me hagas decirlo 2 veces. Y efectivamente, estaba enojado otra vez. Obedientemente salí del auto, abrí la puerta del pasajero y me senté. Esta vez, el viaje fue suave, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Media hora más tarde, Nathaniel regresó a nuestra casa. Durante toda la noche no pude encontrar el momento adecuado para hablar con él hasta que en la oscuridad, Nathaniel tropezó con mi cama, oliendo a alcohol. Me desperté instantáneamente. El hombre jadeaba pesadamente, arrancándome la ropa. Mis gritos fueron lo único que lo hizo detenerse por un momento. Nathaniel, por favor no me trates así. Te lo ruego, lloré. El hombre me secó las lágrimas del rabillo del ojo y no pude ver su expresión. ¿Por qué lloras? Esta no es la primera vez. ¿No deberías estar acostumbrada ya a esto? De alguna manera, encontré la fuerza para alejarlo. Las luces de la habitación parpadearon y Anty, al oír mi llanto, se quedó torpemente en la puerta. Nathaniel se levantó y me vio acurrucada en la cama, temblando por todas partes. Perdió el interés. Sí. Recogió la ropa del suelo y caminó hacia el estudio. Esa noche no dormí bien. Me sentí como si estuviera de nuevo en la noche de mi boda con Nathaniel. Estaba lleno de ira, con los ojos inyectados en sangre, y me preguntaba repetidamente: dime, ¿quién era el hombre que estaba delante de mí? Le dije el nombre de ese hombre, pero no me creyó. Me acusó de mentir, de estar celosa y de planear venganza. Desde ese día, Nathaniel ya no mostró ninguna piedad hacia mí. Nuestra relación se limitó a la oscuridad de la noche. Pero antes del matrimonio, me había prometido: aunque no me gustes, cumpliré con las responsabilidades de un esposo. Más tarde, Nathaniel me dijo que quería que Meline fuera su mujer. Por primera vez, yo, que siempre había sido débil y obediente, dije no. Nathaniel me miró fijamente por un momento, pero no dijo nada. Creí que había aceptado. Pero ese día vi todo lo que pasó entre ellos con mis propios ojos. Después de ese día, sentí que ya no tenía hogar. Cuando me desperté, mi almohada estaba empapada. Abrí el cajón y me tragué un puñado de pastillas. Después de un momento, fui a lavarme y bajé las escaleras. Nathaniel estaba sentado a la mesa del comedor, comiendo su desayuno en silencio. Me acerqué y me senté a su lado, dudando en hablar. ¿Me puedes dar 5 minutos? Tengo algo que decirte. Nathaniel tragó el último bocado de comida y, de repente, sus acciones se aceleraron. Agarró su chaqueta de traje sin mirarme ni una sola vez y estaba a punto de irse. Lo agarré, pero en mi prisa solo atrapé su dedo meñique. El cálido tacto nos hizo congelarnos a ambos. Temiendo que se disgustara, lo solté rápidamente. Pero no parecía enojado. En cambio, sus cejas se fruncieron aún más. Antes de que se enfadara aún más, aproveché para preguntarle: Nathaniel, ¿cuándo podemos? ¿Tienes prisa por divorciarte de mí para estar con tu hombre? Nathaniel se giró y me miró con desprecio, con los ojos oscuros. Yo, Nathaniel, no soy lo suficientemente noble como para hacerme el bueno y darles una oportunidad a ambos. Si quieres el divorcio, prueba la otra vida. Nuestra conversación de hoy ya se había repetido más de una vez. Cada vez que sacaba el tema del divorcio, él siempre lo convertía en otra cosa. Si pudiera, preferiría olvidar ese recuerdo oscuro y doloroso para siempre. Recogí la chaqueta que había tirado al suelo, le quité el polvo y se la di. Nathaniel, no busco a nadie. Ya tienes a Meline. ¿No crees que estará contigo para siempre sin nombre ni título? Mencionar a Meline pareció calmar un poco a Nathaniel. Se quedó pensativo y pensé que había escuchado lo que dije.
pero entonces sonrió, curvando los labios. Elisa, no me digas que estás celosa de Meline. Ya te dije que es solo para darle una garantía a la niña. No le des mucha importancia. Lo que no sabía era que en ese entonces, realmente esperaba que él y Meline pudieran estar juntos. Estuve triste durante mucho tiempo, pero ahora tenía cosas aún más tristes. Respiré hondo, lo miré a los ojos y le pregunté por última vez, Nathaniel, ¿puedo esperar en esta vida a que te divorcies de mí? Al darse cuenta de que hablaba en serio, la sonrisa se desvaneció del rostro de Nathaniel. Sacó una silla y se sentó, inclinando la cabeza para encender un cigarrillo. El humo se arremolinaba, oscureciendo nuestros rostros. Nadie habló. El cigarrillo se apagó rápidamente y Nathaniel se levantó y caminó hacia mí. Su mirada se volvió fría. Si quieres el divorcio, solo sucederá si estás muerta. Tras un largo silencio, asentí, indicando que lo entendía. Entonces no nos divorciaríamos. Después de todo, moriría pronto. Dejé de mencionar el divorcio y Nathaniel dejó de volver. Me confiné en esta villa, sintiendo lentamente el paso del tiempo. Un día, el clima era hermoso y, de repente, sentí la necesidad de dar un paseo. Había mucha gente en la calle. No sabía a dónde iba, así que simplemente seguía la multitud. Se reían y yo reía con ellos, fingiendo ser normal, pero mi rostro pálido parecía delatarme. Al oír el sonido de una bocina, la gente instintivamente mantuvo la distancia. Me di la vuelta lentamente y el coche ya estaba muy cerca. Un fuerte empujón me hizo caer hacia adelante, raspándome el brazo. Ni siquiera había sentido el dolor. Un joven de unos 20 años salió corriendo del coche, con el rostro aún más pálido que el mío. Me preguntó si me encontraba mal y si debía llevarme al hospital. Me detuve un momento y negué con la cabeza. Me levanté del suelo. La multitud se dispersó. El joven se negó a soltarme e insistió en llevarme al hospital para una revisión. El último lugar al que quería ir era al hospital. En el forcejeo, un coche se nos acercó a toda velocidad desde lejos. El joven me abrazó instintivamente y el coche frenó con un chirrido. Se detuvo a pocos centímetros de nosotros, y el joven, asustado, olvidó soltarme. La puerta del coche se abrió y el rostro de Nathaniel estaba oscuro como un trueno, su mirada feroz fija en nosotros. A cada paso que tomó, se quitó una prenda de vestir, su camisa, corbata, reloj. Cuando llegó a nosotros, se desabrochó los puños. Su puño furioso voló hacia el joven. ¿Te atreves a coquetear con mi esposa? Te mataré. El joven se cubrió la cabeza e intentó explicar, pero Nathaniel no escuchó en absoluto. Era como una bestia enloquecida, imparable. Al final, me agaché junto al joven que apenas respiraba, y los golpes seguían cayendo. Dolía terriblemente, pero Nathaniel no daba señales de detenerse. Cuando el segundo golpe estaba a punto de aterrizar, Meline, que estaba delante del coche, dijo una frase que lo calmó: Nathaniel, cálmate. Antes de perder el conocimiento, creo que vi una mirada de pánico en los ojos de Nathaniel. Pero sabía que esa mirada nunca estaría dirigida a mí. Cuando desperté, estaba en el hospital. Jadeé, temblando mientras sacaba la aguja, y la sangre empezó a brotar del dorso de mi mano. Nathaniel, que había estado hablando por teléfono en el pasillo, colgó rápidamente y corrió hacia mí. Me abrazó, con una preocupación y una dulzura que no había oído en mucho tiempo. Elisa, pórtate bien. Deja que el médico te revise las heridas más tarde. Estás muy delgada. No me preocupes, ¿vale? Negué con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. No quería estar allí. Lo odiaba. Nathaniel no dijo nada. Simplemente me abrazó, consolándome. Cuando llegó el médico, forcejeé aún más. Nathaniel notó mi verdadero miedo, suspiró suavemente y me levantó. Hizo un gesto con la mano, indicando a los médicos que se fueran. De acuerdo, nos vamos a casa. No miraremos nada más. Nathaniel recogió mis cosas mientras yo hablaba en silencio, perdida y pensativa. Justo antes de irnos, de repente recordé al joven al que Nathaniel había golpeado. ¿Qué hay de él? ¿Cómo está él? Él ya está despierto. Él está bien.
Solo algunas lesiones externas. Ya me he encargado de ello. Claramente, Nathaniel ya había descubierto nuestra relación, pero su tono no era en lo más mínimo de disculpa. Salimos del hospital y probablemente no volvería a ver a ese joven. Lo golpearon por mi culpa. Debería disculparme. Insistí en que Nathaniel me llevara a la habitación del joven. Cuando el padre del joven vio a Nathaniel, lo saludó con una reverencia. Señor Nathaniel, ¿por qué vino en persona? El niño es duro. Él estará bien. Nathaniel resolvió fácilmente el problema con un contrato de 5 años con la empresa, lo que hizo que la otra parte se sintiera agradecida. El joven, envuelto en vendas, parecía un desastre. Su cara estaba magullada y no lucía nada bien. Parecía que siempre estaba causando que le sucedieran cosas malas a las personas que me rodeaban. Cuando el joven vio las lágrimas en mis ojos, sonrió con dolor. Está bien. Puedo aguantar una paliza. No llores. Lo lamento. Me di la vuelta y salí corriendo. Vi a Nathaniel de pie en la puerta con las manos en los bolsillos, apoyado contra el marco de la puerta. Él parecía alto y poderoso. En ese momento, vi en él la imagen de la persona que más odiaba. Antes de que pudiéramos salir del hospital, llegamos a Meline. Ella me empujó y se arrojó a los brazos de Nathaniel, haciendo pucheros. Nathaniel, prometiste llevarme al extranjero hoy. ¿Cómo me lo compensarás? Nathaniel no parecía impaciente en absoluto. Su tono se suavizó mientras la consolaba. Tú eliges otro momento y yo iré contigo a cualquier lugar. Ya no quería oír más. Justo cuando di un paso adelante, Nathaniel me llamó, Elisa, no olvides que sigues siendo mi esposa. Ven a casa conmigo. Él apartó el brazo, agarró mi brazo raspado y abrió la puerta del auto. El dolor me hizo jadear. Nathaniel, yo solía sentarme en ese asiento. Meline permaneció de pie en el escalón con una mirada lastimera y lágrimas en sus ojos. Nathaniel se detuvo, sin moverse. Me hice a un lado, abrí la puerta trasera, entré y la cerré. No entendía. ¿Por qué estaba tan obsesionado con un asiento? ¿Era realmente tan importante? Una vez en el coche, la actitud de Nathaniel hacia mí se volvió fría nuevamente. Unas cuantas veces lo vi mirándome a través del espejo retrovisor. No podía entender qué fue lo que le molestó tanto de mis acciones anteriores. Si yo me hubiera sentado en ese asiento, Meline habría armado un escándalo y me habría echado. En su mente, ¿quién de nosotras importaba más, yo o Meline? Pude verlo claramente. Como no había tomado mi medicación esa mañana, me sentí fatal y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y apoyarme en la ventanilla del coche. Pero Meline no me dejó descansar. Ella preguntó a propósito, Alisa, ¿quién es el hombre con el que estabas enredada antes de tu matrimonio, el que estás ocultando de Nathaniel? El conductor se puso rígido por un momento y la atmósfera en el coche se volvió fría. Abrí los ojos y miré a Meline, que me sonreía. Ella me guiñó un ojo. Cada vez que lo mencionaba, yo instintivamente lo evitaba por miedo. Ese hombre diabólico me hacía estremecer solo pensar en él. Meline sabía que yo tenía miedo. Siempre que no estaba feliz, me atormentaba con eso. Esta vez, mis manos y mis pies todavía temblaban. Pero estaba a punto de morir, así que ¿por qué debería seguir temiéndole? Meline, ¿de verdad no sabes quién es? De repente, Nathaniel hizo un brusco giro con el coche y se detuvo en un terreno vacío. No se veía mal, pero su cuerpo tenso exponía sus sentimientos en ese momento. Meline vio la mirada seria en mis ojos y la sonrisa desapareció de su rostro. Ella no creyó que yo realmente diría el nombre de esa persona. Apostó que no me atrevería y que Nathaniel no me creería. Bajé la ventanilla del coche, dejé entrar aire fresco y respiré profundamente. El hombre con el que estuve durante 3 años es tu hermano, Henry. Meline, ¿no nos conocimos entonces? Tan pronto como terminé, Nathaniel se giró para mirarme, sus ojos fríos como el hielo. Uno era su mejor amigo muerto y la otra era la mujer que amaba. Él no creería mis tonterías. Como era de esperar, las lágrimas rodaron por el rostro de Meline. Elisa, sé que no te gusto, pero ¿cómo puedes calumniar a mi hermano? Él ya está muerto y aún así no lo dejas ir.
¿Cómo puedes ser tan cruel? Sí, está muerto, pero todavía no me deja ir. Incluso antes de morir, hizo que su hermana arruinara el último vestigio de felicidad que tenía. Melin lloró lastimosamente mientras yo miraba tranquilamente por la ventana. Nathaniel no había hablado durante mucho tiempo. Pero lo primero que dijo fue culparme. Elisa, aunque seas mi esposa, no permitiré que manches el nombre de mi único hermano. Henry nunca se habría involucrado contigo sabiendo que estábamos comprometidos. Desde el asiento delantero, Meline me lanzó secretamente una sonrisa satisfecha. Ella abrió la puerta y miró lastimosamente a Nathaniel. Nathaniel, si ella está en este auto, yo no estaré. Si yo estoy aquí, ella no puede estar. Pero no quiero complicarte las cosas. Déjame irme. Pero por supuesto, Nathaniel no la dejaría ir. Agarró la delicada corona de Meline y le secó suavemente las lágrimas. Luego se giró y me miró con frialdad. Elisa, no me hagas echarte. Sal del coche. En el pasado, siempre hice lo que él decía. Pero hoy quería ver qué pasaría si me resistía aunque fuera una vez. Dijiste que me enviarías a casa. No me voy. Era la segunda vez que le decía que no. Nathaniel me miró sin amor mientras los sollozos de Meline se hacían más fuertes. Luego abrió la puerta y salió. Me sacó del coche de un tirón y me tiró al suelo. Desafortunadamente, el único brazo sano que me quedaba se raspó y comenzó a sangrar de un rojo brillante. Nathaniel permaneció de pie sobre mí, con los labios apretados, mirándome fijamente durante un momento más. Luego volvió a subirse al coche y se fue con Meline. Después de ese día, las llamadas telefónicas de la familia Elisa comenzaron a llegar en masa. Respondí una vez. En el momento que lo contesté empezaron a gritar. Elisa, ¿qué hiciste para molestar al señor Nathaniel? Esta vez, ya se ha retirado de varias de nuestras asociaciones. No me importa lo que tengas que hacer. Haz las paces con el señor Nathaniel o estás acabada. No sabía si Nathaniel se estaba vengando de mí. Pero lo que sea que haya pasado con la familia Elisa, no me podría importar menos. Sinceramente, cuanto más les hiciera sufrir, más feliz sería. Cuando dejé de responder a sus llamadas, se desesperaron y se acercaron a la familia de Nathaniel. Todos sabían que Nathaniel ahora vivía con Meline y rara vez volvía a casa. Cuando mi padre entró, me dio una fuerte bofetada en la cara mientras estaba sentada en el sofá. La criada gritó y mi madre rápidamente sacó un fajo de billetes de su bolso y se lo entregó. La criada cogió el dinero y salió, cerrando la puerta tras ella. Aún no satisfecho, mi padre me pateó otra vez. El dolor era agudo y cegador. Me acurruqué en el suelo, incapaz de enderezarme. Al ver que había tenido un yo, mi madre habló suavemente. Eso es suficiente. Ella técnicamente todavía es parte de la familia Nathaniel. Si dejas marcas y Nathaniel se entera, no se verá bien. Mi padre se sentó en el sofá, mirándome fijamente y jadeando de ira. Todo el mundo sabe que Nathaniel ni siquiera vuelve a casa. Se la dimos y él ni siquiera la quiere. Nunca debimos haberla traído de vuelta. Ella es completamente inútil. Sentada en el suelo, me reía a carcajadas. Mi cara hinchada, mi cabello desordenado. Debió parecer una locura. Soy inútil. Soy inútil. No podía soportar dejar que tu preciosa hija sufriera. Entonces trajiste a tu hija biológica y me entregaste a ese anciano. Y ahora dices que soy inútil. Me diste 2 Henry a cambio de un trato. Que me torturen durante 3 años. Y ahora el inútil soy yo. Mi padre estaba furioso. Levantó nuevamente la mano y otra fuerte bofetada resonó en el otro lado de mi cara. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Nathaniel entró con una expresión tormentosa, ojos como la muerte mientras miraba a las 2 figuras de pie. Llevaba un traje negro, irradiaba presión mientras caminaba y sonreía fríamente. Queridos suegros, ¿por qué no me avisaron de su llegada? Habría venido a saludarlos personalmente. Mi padre temblaba tan fuerte que ni siquiera podía hablar correctamente. Señor Nathaniel, no lo entiende. Esta miserable nos faltó al respeto. Solo la estaba disciplinando.
No se dio cuenta de lo culpable y patético que sonaba con esas palabras entrecortadas. Nathaniel se agachó lentamente a mi lado, levantando mi rostro hinchado, con un destello de furia en sus ojos. Me tocó suavemente la comisura del labio partido. No lo miré. Mi esposa, ¿desde cuándo necesitaba que la disciplinara? Esa noche, corrió la voz de que a mi padre lo habían asaltado y golpeado afuera de su casa. Sobre todo en la cara. Lo habían golpeado brutalmente. Estaba irreconocible. Después de que se fueron, Nathaniel se levantó y me miró con fría indiferencia. Se han ido. ¿No te vas a levantar? No me moví. Forcé una sonrisa y dije, estoy cansada. Déjame sentarme un rato. Nathaniel me miró y su rostro se enfrió aún más. Finalmente, apartó la mirada primero. Caminó hacia el sofá, se sentó, tomó un sorbo de agua y tosió un par de veces antes de hablar. Esta tarde me voy al extranjero con Meline durante una semana. Al ver que no decía nada, de repente gritó mi nombre. Levanté la vista, confundida. Pensé por un momento. Entonces, te deseo un buen viaje. Que te diviertas. La ira en el rostro de Nathaniel no se desvaneció. De hecho, se intensificó aún más. Pero no tenía ni idea de que había hecho mal. En el pasado, nunca me contó nada sobre él y Meline. Así que ahora, de verdad no sabía qué esperaba que dijera. Nos quedamos allí parados hasta que sonó el teléfono de Nathaniel. Cambió a una voz baja y suave, una que nunca antes le había oído. Luna, me retrasé con el trabajo, pero pronto estaré en el aeropuerto, espérame como una buena chica. Meline, no te alejes. Yo. Ven a buscarte. Después de colgar, al verme con la mirada baja, Nathaniel, por razones que no entendí, se acuclilló frente a mí e incluso me tocó el pelo. Elisa, si vuelven a buscarte, llámame. En ese momento, su tono fue tan cálido como cuando me hizo promesas al casarnos. No supe por qué, pero se me llenaron los ojos de lágrimas y asentí sin pensar. Una risa alegre se le escapó y se quedó en el aire. Finalmente, la criada me ayudó a sentarme en el sofá. Ni siquiera pude subir las escaleras. Me dolía tanto el cuerpo que no tuve más remedio que dejar que la criada me trajera la medicina. Temblaba al entregármela, con los ojos enrojecidos. Señora, ¿está enferma? Asentí suavemente. Cogió el teléfono a punto de llamar a Nathaniel. La detuve y la miré. Por favor, no se lo diga esta vez, ¿de acuerdo? Antes siempre me había preguntado por qué Nathaniel sabía todo lo que hacía, incluso cuando no estaba en casa. Entonces me di cuenta de que la criada era en realidad su espía en mi casa para vigilarme. Sonó el teléfono y la criada me miró. Señora, si es algo más, puedo ayudarla a ocultárselo, pero él necesita saberlo. Después de unos cuantos timbrazos, la otra persona colgó. Cuando volvió a marcar, hablé en voz baja. Esperemos a que vuelva para decírselo. Sabes que ha salido con Meline, así que aunque se lo digas, no volverá. La criada dudó, pero la llamada de Nathaniel llegó en ese momento. Puso el altavoz. Señor, la señora no se encuentra bien. Antes de que pudiera terminar, la dulce voz de Meline se oyó con claridad. Nathaniel, me prometiste que vendrías conmigo y no trabajarías. Nathaniel rió suavemente, con un tono indulgente pero impotente. De acuerdo. Lo que quieras. Luego añadió fríamente por teléfono, vigílala. Si pasa algo, hablamos cuando vuelva. Me reí entre dientes. Mirando a la criada que sostenía el teléfono, me dirigió una mirada compasiva. La risa que solté. No sabía si me reía de ella o de mí misma. Al tercer día después de que Nathaniel se fuera al extranjero, los padres de Elisa vinieron a mi casa al menos 10 veces. No pudieron entrar y estaban llorando y suplicándome afuera de la puerta. Por sus palabras, supe que Nathaniel parecía haber hecho algo que estaba causando que su empresa casi se declarara en quiebra. Ese día, la criada salió a comprar comida y olvidó cerrar la puerta con llave. Estaba sentada sola en el balcón de mi habitación cuando oí pasos subiendo las escaleras. Pensé que era la criada que regresaba por algo que había olvidado. Pero cuando se abrió la puerta, vi los ojos inyectados en sangre de mi padre llenos de odio. Antes de que pudiera gritar,
perdí el conocimiento, usando mis últimas fuerzas para guardar el teléfono en el bolsillo de mi falda. Cuando desperté, la puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. Mi padre estaba halagando a un anciano corpulento y de aspecto imponente. Alguien me había notado, y mi padre, tras recibir garantías, ni siquiera me miró mientras se marchaba felizmente. Sentí que volvía a 3 años atrás, cuando me vendió a Henry. Pero esta vez, a diferencia de antes, no lloré ni grité. Observé en silencio cómo el anciano se acercaba y cerraba la puerta del dormitorio. El anciano me dedicó una sonrisa lasciva. Hace 3 años, Henry te llevó, y ahora estás con Nathaniel. Voy a ver qué se siente probar las mujeres de ambos hombres. Me temblaban las palmas de las manos, pero mi rostro permanecía sereno. Si te atreves a tocarme, Nathaniel nunca te dejará escapar. Mi padre me entregó a ti porque me traicionó. Nathaniel arruinó su empresa para vengarme. El anciano aún temía a la familia de Nathaniel. Había oído que mi matrimonio con Nathaniel era más una formalidad que otra cosa, y que a Nathaniel no le importaba como esposa. Pero ¿y si fuera cierto que se pelearía con alcanzar globalmente a la familia Nathaniel por una mujer? No valía la pena. Sacó el teléfono que había escondido y encontró el número de Nathaniel. Me miró y luego me lo mostró. El teléfono marcó y nunca había sentido tantas ganas de escuchar la voz de Nathaniel. Sin embargo, no fue Nathaniel quien contestó, sino Mateline. Elisa, Nathaniel está en la ducha. ¿Hay algo que pueda decirle de tu parte? La ira que sentía se desvaneció en un instante. Parpadeé, sintiéndome de repente muy triste. La buena suerte nunca parece estar de mi lado. Señorita Malin, la esposa del señor Nathaniel está aquí conmigo. Dice que Nathaniel todavía se preocupa por ella. ¿Te parece gracioso? Melin se detuvo un momento al otro lado de la línea y luego se burló. Ella no es la esposa de Nathaniel. Solo se casó con ella por el acuerdo familiar. Ahora solo busca una excusa para divorciarse de ella. Si alguien puede ayudarlo, tal vez Nathaniel incluso se lo agradecería. Rieron en perfecta armonía. Señorita Maline, si algo sucede, usted. Apóyeme con Nathaniel, ¿quiere? Pase lo que pase, ¿de verdad cree que Nathaniel me culpará por ella? Un grito masculino salió del teléfono, y no pude entender lo que decía. Solo oí responder a Maline, Nathaniel, te traeré tu toalla enseguida. Esa noche, lloré. Grité. Corrí. Usé todas mis fuerzas para escapar de la breve y terrible noche. 3 años atrás, no pude escapar de las manos de Henry ni de las garras de otro hombre. Esa noche, floté en el aire, y sentí como si viera otra versión de mí misma. Esa versión de mí tuvo que cuidar de muchos hermanos menores desde pequeña y encargarse de todas las tareas del hogar. A medida que crecía, mi familia se reunía para discutir qué familia daría la dote más alta. A menudo decían que era adoptada y que criarme no fue fácil. Tenía que corresponderles. En silencio, dejé que ellos decidieran mi destino. Más tarde, cuando planearon casarme con un lisiado borracho, mis padres biológicos, que nunca se habían mostrado, llegaron antes y vinieron a buscarme. El hombre al que llamaban ama de llaves le dio a mi familia una gran suma de dinero y me llevaron. En ese momento, sentí como si un rayo de luz iluminara mi vida aburrida. Pero esa luz me trajo aún más oscuridad. La empresa de la familia Elisa tuvo problemas y no estaban dispuestos a sacrificar a su hija adoptiva por ello. Así que me enviaron al extranjero. Me llevaron a mí, su hija biológica recién descubierta, a un banquete. Fue allí donde conocí a Henry, quien me alejó de otra persona. La familia Elisa, al ver esto, se enalteció aún más y rió con alegría. Después de ese día, Henry me crió en secreto, sin que nadie lo supiera. La única persona que conocí fue a su hermana Meline. Más tarde, cuando se fue de viaje de negocios durante un mes, me escapé. Fue entonces cuando conocí a Nathaniel. Ese día, Nathaniel vino a mí con el contrato de matrimonio que se había acordado entre la familia Nathaniel y la familia Elisa hacía 30 años. La familia de Elisa no se atrevió a oponerse. Pensé que Nathaniel era diferente a los demás y que por fin tendría una familia propia, aunque no se casara conmigo por amor. Mientras pudiera darme un lugar donde vivir, sería feliz.
Cuando Henry regresó al campo y se enteró de mi compromiso, tuvo un accidente camino a buscarme. Cuando Nathaniel se enteró de que iba en su coche, no tuvo más remedio que acompañarlo al hospital. Henry resultó gravemente herido y el médico dijo que estaba a punto de morir. Antes de morir, confió a su única hermana, Maline, a un buen amigo. La mirada de Henry, pasando por Nathaniel que consolaba a Mateline, se posó en mí. Sonrió levemente, con la mirada en silencio, diciendo, Elisa, siempre me pertenecerás. Te estoy esperando. Hasta su muerte, su mirada no se apartó de mí. Al salir de la habitación, el teléfono en el suelo no dejaba de sonar. Era Nathaniel llamando, pero ya no quería oír su voz. Arrastré las piernas con rigidez y salí. No fui a casa. En cambio, fui a una playa desierta. En realidad, siempre quise vivir bien. Incluso cuando estaba decidida, nunca pensé en desperdiciar lo que me quedaba de vida. Pero a veces vivir se vuelve demasiado agotador. Incluso pensé que si hubiera muerto pronto, tal vez no habría enfrentado todo lo que sucedió hoy. Me senté en la playa un buen rato. Al caer la tarde, me levanté lentamente frente a los rayos oblicuos del sol y revelé una gran sonrisa radiante. El mar se hizo más profundo y mi cuerpo más frío. No quedaba nadie en la playa. Cuando me enteré de la desaparición de Elisa, mi primer instinto fue volver al campo. La llamé muchas veces, pero no contestó. No podía esperar más. Tenía que volver a buscarla. Meline aún no había terminado de jugar y se aferró a mi cintura, negándose a soltarme. Le aparté la mano y, por primera vez, le levanté la voz. Te lo he dicho muchas veces, solo te veo como una hermana. No te pases de la raya. Antes, cada vez que Meline lloraba, me ablandaba. Pero esta vez, estaba preocupado por Elisa y no tenía energías para preocuparme por ella. Nathaniel, nunca me has tratado así. ¿Has olvidado la promesa que le hiciste a mi hermano? ¿Qué hice mal? Voy a cambiar, ¿de acuerdo? Por favor, no te enfades conmigo. Meline, que seguía llorando, tenía los ojos hinchados. Respiré hondo. La desaparición de Elisa no tenía nada que ver con ella. ¿Por qué iba a descargar mi ira en ella? Dejé la maleta en el suelo y la abracé, consolándola con unas palabras. Maline, Elisa ha desaparecido. Tengo que volver a buscarla. Si aún no has jugado lo suficiente, conseguiré que alguien te cuide. Cuando termines, volveré a recogerte. Meline, escondida en mis brazos, parpadeó y, comprensivamente, dijo, Nathaniel, aunque a Elisa no le gusto, no quiero que le pase nada malo. Iré contigo a buscarla. Me sentí algo aliviado. Aunque Meline podía ser traviesa a veces, en el fondo seguía siendo una chica bondadosa. Después de aterrizar, corrí directo a casa. Meline me siguió. La ama de llaves, ansiosa y frenética, pareció haber encontrado un pilar de apoyo al verme. Según ella, Elisa llevaba 3 días desaparecida. Apreté el puño con tanta fuerza que me tembló y no pude cerrarlo bien. Pero por fuera, mantuve la calma. Está bien. Puede que se haya ido a jugar a algún sitio y se le haya olvidado decírtelo. La ama de llaves estaba llorando, negando con la cabeza repetidamente. No, la señora está enferma. Puede que esté pensando en acabar con todo. Un trueno repentino pareció golpearme la cabeza. Mis oídos se quedaron en silencio. Solo podía oír mi voz temblorosa mientras preguntaba repetidamente, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo pudo Elisa estar muerta? Meline, de pie junto a mí, intentó consolarme, pero la aparté y se estrelló contra la mesa de centro. Gritó a gritos, pero la miré con saña y su llanto cesó al instante. ¿Cómo pudo Elisa morir? Originalmente había planeado distanciarme de Malin después de esto y, de ahí en adelante, viviría una buena vida con Elisa. Todos decían que no me gustaba Elisa, que solo estaba cumpliendo el contrato matrimonial. Y nadie sabía que me había enamorado de Elisa a primera vista. Ese día, Elisa, con un vestido blanco, corrió frente a mi coche presa del pánico, rogándome que la aceptara. Esa fue la primera vez que me ablandé, permitiendo que una mujer se sentara a mi lado. Incluso mi asistente, que llevaba conmigo 10 años, dijo que ese día ya no era frío e indiferente con las mujeres como un hombre normal.
Investigué toda la información sobre Elisa y descubrí que era la hija que la familia Elisa había encontrado hacía 3 años. No había salido de la puerta de mi familia durante esos 3 años. Encontré el contrato matrimonial que se había firmado entre la familia Elisa y la mía y convencí a mis mayores. Me casé con Elisa, pero después de casarme me di cuenta de que no le gustaba. Antes de mí, había estado con otro hombre. La odiaba y constantemente usaba a Melín para provocarla y herirla. Pero al mismo tiempo, la amaba. Tal como había dicho, entre Melín y yo solo hubo una vez que nos pilló. Me desplomé en el suelo, con la mente en blanco, y con las manos temblorosas llamando frenéticamente a Elisa. Finalmente, la llamada se conectó. No era la voz de Elisa, sino la de un miembro del personal del hotel. Corrí a su ubicación lo más rápido posible. Dijeron que habían encontrado el teléfono hoy. El dueño no había venido a buscarlo. Tenía un mal presentimiento. Elisa era tímida. No habría ido al hotel sin motivo. Pero antes de que pudiera revisar las imágenes de vigilancia, alguien me dijo que Elisa estaba muerta. Todo se quedó en blanco ante mis ojos como si hubiera perdido toda la fuerza y mi cuerpo se desplomara hacia atrás. Antes de cerrar los ojos, pensé que si me dormía, despertaría de esta pesadilla. ¿Pero por qué me desperté y Elisa seguía sin aparecer? Alguien me ayudó a levantarme e identifiqué el cuerpo de Elisa. Sabía que era ella. ¿Cómo podía estar muerta? Ni siquiera habíamos vivido la segunda mitad de nuestra vida juntos. Esta vez la trataría bien. Lo prometí. Meline me abrazó, llorando desconsoladamente, con la voz llena de emociones desconocidas, ya fuera tristeza o emoción. Nathaniel, no estés tan triste. Elisa se ha ido, pero aún me tienes. Siempre estaré a tu lado. Me casaré contigo, seré tu esposa y tendré tus hijos. Olvidarás a Elisa con el tiempo. La aparté de repente, mirándola con fiereza. No eres digna. Mi Elisa jamás podrá ser reemplazada por nadie. El llanto de Melín se estaba volviendo más irritante, y la sequé, tirándola por la puerta. Elisa estaba muerta, así que ¿para qué me aferraba a las promesas de otros? En ese momento, no pude evitar odiar a Henry y a Meline. Si no fuera por ellos dos, Elisa y yo habríamos sido una pareja feliz. Los padres de Elisa lloraban levemente, pero sentí que no veía sus lágrimas. Si es una obra, debe ser bien interpretada. Le di más de 10 bofetadas al padre de Elisa y él lloró y suplicó por Sam mientras la madre de Elisa lloraba a su lado. Este sentimiento, esto era correcto. Todos deberían sentirse tan miserables como yo, excepto que la vigilancia cercana a mi casa estaba rota. Se encontraron las grabaciones de vigilancia del hotel y las de la calle donde apareció Elisa. Con la ayuda de la policía, la verdad se descubrió rápidamente. Mirando las grabaciones de Ellie, despeinada, en ese momento, estaba inusualmente tranquila. Les dije que quería ver castigados a todos los que habían lastimado a Elisa. Regresé a casa solo, despedí a la tía y no salí de casa durante 3 días. Lo primero que hice al salir fue contactar a Meline. Nathaniel estaba un poco. Estaba muy emocionado ese día. ¿Te lastimé? ¿Vendrías a casa de Nathaniel a aceptar mis disculpas? Meline llegó rápidamente. Llevaba un vestido rojo y tacones altos, luciendo glamurosa. Nathaniel, te quiero mucho. ¿Cómo podría culparte? Pero antes de que pudiera terminar, vio a los padres de Elisa y a ese anciano que la observaba desde el sofá. Intentó correr, pero la agarré del pelo y la puse delante de mí. Sonreí, dándole palmaditas en la cara. Meline, no te apresures a irte. Tú y tu hermano Henry me engañaron terriblemente. ¿No deberían pagar el precio? Miré a los 3 restantes con miedo. ¿Y ustedes? Ninguno de ustedes escapará. Los padres de Elisa la trataron como una mercancía, enviándola a Henry, donde fue torturada durante 3 años. Me vengaría por ella. El anciano que había atormentado a Elisa fue derrotado por mis hombres. Quedó con solo un respiro. De la boca de ese anciano, supe que Elisa una vez me había rogado ayuda. Pero como estaba ocupado con el trabajo, dejé que Meline contestara mi teléfono.
Apagué la única esperanza que Elisa había encendido. Yo tampoco me lo perdonaría. Todos tenemos que enfrentar el castigo. Sufriremos más que Elisa en ese momento. Los intensos gritos resonaban en mis oídos, pero mi risa se hizo más fuerte. Entre las llamas, me pareció ver a Elisa con un vestido blanco, dándome la espalda, huyendo. Extendí la mano, sollozando, intentando detenerla. Elisa, no te vayas, por favor.